Buenas, ahora vamos a resolver el problema de la braquistocroma. Ya tenemos el dibujo, entonces el problema nos dice que B va a ser igual a ds sobre dt. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a despejar a nuestro dt y nos va a quedar que dt va a ser igual a ds sobre b. De aquí vemos que podemos hacer nuestra integral, que va a ser la integral de dt, va a ser igual a la integral de ds sobre b. Tenemos que mirar que esta integral nos va a dar t y esta siguiente integral nos va a dar la integral desde nuestro x1 hasta x2. Entonces vamos a tener x1 hasta x2 de la raíz de 1 más y' cuadrado sobre la raíz de 2gx. Se preguntarán de dónde obtuve esto. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué se hace ahí? Aquí se hace que, entonces sería un medio de la masa por la velocidad cuadrado menos la masa por la gravedad por x, porque estamos trabajando en el eje x, y esto sería igual a 0. Entonces, nos queda que un medio va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, vamos a pasar esto para el otro lado y nos va a quedar que la masa por la gravedad se va a igualar a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Nos damos cuenta que esta masa y esta masa la podemos cancelar y me queda que la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por x. Vemos que este está dividiendo, lo pasamos para acá a multiplicar el 2. Entonces mi b, aquí lo que vamos a hacer es sacar raíz cuadrada de ambos lados y vamos a tener que b va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la posición en x. Ya vemos cómo obtuvimos nuestra b y nuestro ds, nuestro diferencial ds, va a salir de nuestra figura, que va a ser 1 más y' al cuadrado. Esto está en cartesiano. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Ahora sí vamos a realizar la integral que tenemos del tiempo. ¿Qué nos va a quedar? Aquí nos va a quedar que t va a ser igual a la integral desde x1 hasta x2 de, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos 1 más y' al cuadrado, vamos a reescribirlo, sobre 2gx. Todo esto sobre menos 1 sobre 2. Entonces, ya teniendo esto va por nuestro dx, vemos que nuestra función va a ser igual a 1 más y' al cuadrado sobre x por menos un medio. Todo esto tenemos, entonces ya teniendo nuestra función, vamos a sacar esta x de acá y nos va a quedar que 1 sobre la raíz de x por la raíz de lo que nos quedó arriba, que sería 1 más y' cuadrado. Ya vemos que obtuvimos esto. Entonces, ahora vamos a hacerlo con la primera forma de la ecuación de Euler. La primera forma de la ecuación de Euler me dice que la parcial de la función con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y', todo esto va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que
como vamos a derivar con respecto a y', esto aquí se me va a hacer 0 y me va a quedar que la derivada con respecto a x va a ser igual a la parcial de la función con respecto a y'. Ya obtuvimos esto, ya como hicimos las respectivas cancelaciones, ahora vamos a despejar la derivada, la parcial de f con respecto a y', y esto tiene que ser igual a una constante. Obteniendo eso, empezamos a reemplazar aquí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Lo que obtuvimos aquí, que es 1 sobre la raíz de x, ¿cierto? Por 1 por un medio de 1 más y' a la 2. Todo esto lo teníamos elevado a la 1 medio. Entonces, ya sería esa la raíz por la derivada interna, que va a ser 2y'. Entonces, ya vamos por la parcial. Vemos aquí que podemos cancelar este 2 con este 2, y entonces esta parte me va a quedar que sería 1 sobre la raíz de x, 1 sobre la raíz de x por 1 más y' al cuadrado. Todo eso a la 1 medio porque todavía tenemos la raíz. Ya cancelamos el 2 y me va a quedar primado. Ahora vemos aquí que seguimos teniendo este 1 sobre raíz de x, ¿cierto? Por lo que nos quedó acá, esta parte, podemos bajar el 1 medio, que sería la raíz, y me va a quedar que y' va a ser igual sobre, la raíz de 1 más y' al cuadrado. Entonces, esto vimos que lo íbamos a igualar a una constante c. Despejamos a nuestro y' cuadrado. Y' cuadrado va a ser igual a c1 por la raíz de x, que es esto que tenemos acá, por, vamos a pasar lo que está multiplicando, lo que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar, por, sería raíz de 1 más y' al cuadrado, ¿cierto? Y vemos que todo esto va al cuadrado. Ahora procedemos a seguir con el despeje de y' cuadrado. Entonces, vemos aquí que vamos a hacer, vamos a despejar y' cuadrado, igual a c cuadrado x, que esta parte fue la que obtuvimos cuando acá hicimos la sustitución esta. Seguimos con nuestro despeje de y' cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí ahora que hagamos este despeje? Vamos a multiplicar esto, que sería c cuadrado x por 1 más y' al cuadrado, y esto vemos que va a ser y' al cuadrado igual. Entonces multiplicamos y nos va a quedar que este por este y este por este va a ser c1 al cuadrado. Esto tenemos aquí que es un c1 al cuadrado
más, aquí x, más c1 al cuadrado x por y' al cuadrado. Entonces, ya hicimos este despeje y vamos a proceder hasta que nuestra y' quede totalmente despejada. Sería y2' menos, perdón, aquí coloqué iguales menos, vamos a despejar a nuestro c, menos c1 al cuadrado x por y' al cuadrado. Esto va a ser igual, despejando a nuestro c, perdón, c1 al cuadrado x. Entonces, veamos qué más podemos hacer para seguir despejando a y. Ahora este y lo tenemos aquí, todo esto vamos a tratar de seguir despejando. Sería y' al cuadrado va a ser igual a... Tenemos que esto aquí nos va a quedar que c1 a la 2x, esta parte pasaría a dividir 1 menos c1 al cuadrado x. Bueno, entonces vemos que ya podemos aquí sacar raíz cuadrada de ambos lados para poder cancelar los cuadrados. Entonces aquí me quedaría y', que va a ser igual a tener la raíz cuadrada de lo que tengo acá arriba, que va a ser c1 al cuadrado x sobre 1 menos c1 al cuadrado x. Seguimos despejando nuestro y hasta que quede una expresión pequeña. Vemos que la raíz de c1 al cuadrado x, vamos a dividir las raíces aquí sobre la raíz de, aquí es como si tuviera 1 sobre c. Entonces, perdón, voy a multiplicar, a dividir por c cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar que este c cuadrado se va a cancelar con el que voy a dividir. Me va a quedar x raíz sobre la raíz de 1 sobre c cuadrado. Ya esta aquí se me cancela cuando divida, menos x. Entonces, vemos que me va a quedar que la raíz de x sobre 2a menos x. Entonces tenemos que nuestro dy de x va a ser igual a la raíz de x sobre la raíz de 2a menos x. Bueno, entonces ya obtuvimos la derivada de y con respecto a x. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ubicar nuestra integral como de y igual a la integral con respecto a lo que obtuvimos acá, que va a ser la raíz de x sobre la raíz de 2a menos x. Esto va por dx. Ya tenemos las dos integrales. Lo que tenemos ahora es que resolver. Sabemos que la integral de dy es y nuestra integral, esta integral que tenemos aquí, va a ser igual a la integral de la raíz de x sobre la raíz de 2a menos x por el de x que tenemos acá, más una constante, vamos a llamarla k, donde y va a ser igual, para resolver esta integral tenemos que multiplicar y dividir entre raíz de x. Entonces tenemos que la integral de
la raíz de x sobre 2a menos x por, ya dijimos que teníamos que dividir por raíz de x, por dx más nuestra constante k. ¿Esto qué va a ser igual? Vamos a tener que y, resolviendo un poco la integral, nos va a quedar que la integral, y también vamos a separar la raíz y la dividimos. Sería x sobre la raíz de x, vamos a dividir estas dos raíces por 2a menos x por nuestro de x, y esto va a ser igual a la integral, de x sobre la raíz. Aquí tenemos estas dos raíces, entonces nos va a quedar que x por 2a menos x cuadrado por nuestro de x. Tenemos vamos a hacer uso de una sustitución donde llamamos a y a que multiplica 1 menos el coseno de teta. Entonces, nuestro dx va a ser igual a seno de teta por de teta. Obteniendo esto, vamos a reemplazar esto en nuestra integral. Entonces, ¿cómo nos va a quedar y? Y nos va a quedar que va a ser igual a la integral de la parte que teníamos arriba, que era x, pero como ya hicimos la sustitución, nos va a quedar que va a ser igual a que multiplica a 1 menos el coseno de teta, ¿cierto? Sobre la raíz de lo que teníamos debajo, que va a ser a por 1 menos el coseno de teta por 2a menos a coseno de teta. Y ahora nuestro dx, que era igual a seno de teta por de teta. Bueno, ahora vamos a resolver la parte que tenemos aquí debajo por aparte, y nos va a quedar que a que multiplica a 1 por el coseno de teta por 2a menos a coseno de teta. Esto aquí nos va a quedar al cuadrado, coseno y coseno, entonces esto nos va a quedar al cuadrado. Resolviendo esta parte, aquí me va a quedar que 2a al cuadrado menos 2a al cuadrado coseno de teta menos, tenemos esta parte todavía aquí que no la hemos resuelto, vamos a resolverle el cuadrado, que va a ser el primero al cuadrado menos 2 veces el primero al cuadrado por el segundo más el primero por el cuadrado del segundo. Esto lo dejamos tal cual, 2a al cuadrado menos 2a cuadrado por el coseno cuadrado de teta, menos, quitamos paréntesis, nos va a quedar que menos a cuadrado menos 2a al cuadrado por el coseno de teta más a al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Tenemos ya esta parte, vamos a reducirla, donde nos va a quedar que a cuadrado menos a cuadrado coseno cuadrado de teta. Entonces esto va a ser a al cuadrado, vamos a factorizar el a cuadrado, 1 menos coseno cuadrado de teta. Ya factorizamos el a cuadrado y procedemos a meter esto en la integral que tenemos en la parte de arriba, donde decíamos que y
era igual a la integral de A, vamos a meter esto en la integral, 1 menos coseno de teta sobre la raíz de A cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de teta por nuestro dx, que fue A seno de teta por de teta. Entonces nuestro y va a quedar como la integral de A que multiplica a 1 menos coseno de teta sobre la raíz de A cuadrado, multiplicamos esto, A cuadrado, sacamos el factor enseguida, seno de 2 teta por A seno de teta por de teta. Nuestro y, aquí vemos que nuestro y va a quedar como A por 1 menos coseno de teta sobre la raíz de A cuadrado sobre seno de teta por A seno de teta. Cancelamos el seno con el seno y nuestro y va a quedar como la integral de A, entonces aquí va a quedar, ya cancelamos acá, entonces va a quedar que A por 1 menos el coseno de teta por de teta va a ser igual. Entonces vamos a hacer esta integral por partes. Esta, como es una constante, la sacamos de la integral y esta integral se haría con el 1 y con el coseno. Entonces sería A que multiplica a la integral de A, pero entonces 1, entonces quedaría aquí solo de teta, menos la integral del coseno de teta por de teta. Resolvemos esas dos integrales y me va a quedar la y como, entonces aquí sería integral de teta, va a ser A con la que tenemos acá adelante, va a ser A de teta, menos esta integral que tenemos aquí, que va a ser A, multiplicándole la A enseguida, va a ser A seno de teta más la constante de integración, donde y nos va a quedar A por A seno de teta más nuestra constante de integración. Este sería nuestro resultado para el problema de la braquistocroma. Eso es todo y gracias.